Bueno, pues como os hemos comentado antes, la obra que vamos a ver hoy es Barrier o Barrera en castellano. Es un cómic guionizado por Brian K. Vaughan y dibujado por Marcos Martín. Y está coloreado por Munsa Vicent. Es una obra que nació un poco desde el cómic independiente. Y bueno, yo creo que Ricardo, tú nos puedes hacer mejor una relación de cómo es y cuáles son sus autores. Bueno, sí, como tú bien has dicho, esto es una obra, podríamos calificarla de cómic indie, de hecho se publica en una editorial que monta el propio Marcos Martín, que es el dibujante, que se llama Panel Syndicate, cuyo objetivo era pues empezar a publicar cómics de manera digital, con la premisa de que el precio que ibas a pagar por ese cómic ese es el que tú considerases, ¿no? O sea, de hecho tú te podías bajar el cómic completamente gratis y si luego te hacía mucha gracia, pues decía, bueno, pues ahora te pago 1 euro, te pago 10 euros, te pago lo que considerases, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de los autores, porque realmente lo de la editorial es un poco irrelevante, porque aquí lo que venimos es hablar de la obra y sobre todo porque esta en concreto y otras muchas de Panel Syndicate se han acabado editando un papel. En concreto esta la ha editado la editorial Gilgamesh, que es la editorial de la mítica tienda de Barcelona que lleva muchísimos años y que ha apostado también un poquito por las obras de estos autores, tanto españoles como americanos, y ha editado de este mismo equipo, ha editado primero The Private Eye y después ha publicado este Barrier o Barrera, como lo han traducido. Pero bueno, ¿quién se encarga de esto? Como bien os han adelantado, pues primero está el guionista, que es Brian K. Vaughan, que es una persona que ya había colaborado previamente con Marcos Martín. Brian K. Vaughan nació en 1976 en Cleveland, Ohio. Estudió en la Universidad de Nueva York y en la Tisch School of Arts. Sus estudios principalmente fueron en cinematografía y en ese momento es cuando participa en uno de esos programas que hace Marvel para buscar nuevos talentos, ¿no? Y de hecho de ahí él consigue sus primeros encargos y va a tener una carrera dentro del cómic mainstream, pues encargándose de muchísimas obras, pero bueno, por destacar algunas, se va a encargar de los X-Men, de Spider-Man, también de Batman, de Buffy cazavampiros, o sea, toca un poco todos los palos, pero en un momento dado se interesa por el cómic independiente y empieza a trabajar para Vértigo, que es un sello de la propia DC Comics, que básicamente lo que hace es respetar los derechos de autor y podríamos considerarlo cómic independiente puro y duro, ¿no? Y para ese sello Vértigo, pues crea unas cuantas obras bastante interesantes, como puede ser Y, el último hombre, que trata sobre un mundo en el que de repente un día amanece el planeta, descubriendo que han desaparecido todos los hombres del planeta, todo lo que son los hombres de la raza humana, han muerto por un virus y solamente queda uno de ellos y vamos a seguir las andanzas de ese Y, el último hombre, que es como el sobrenombre que le dan, intentando descubrir qué es lo que ha pasado e intentando sobrevivir en ese nuevo mundo que se está creando a partir de un planeta, pues en el que los únicos habitantes son mujeres, ¿no? Otra de las obras muy interesantes es Ex Machina, que desde la perspectiva de un poco más superheroica, pues lo que trata son temas muy políticos y es básicamente te está narrando cómo un ex superhéroe se presenta a la alcaldía de Nueva York como un alcalde independiente de ninguno de los grandes partidos y te va a narrar su alcaldía, ¿no? Su mandato, por así decirlo, y te va haciendo flashbacks para que veas de dónde viene y cuáles fueron sus orígenes como superhéroes. Esta obra, obviamente, no vais a encontrar lo que sea un superhéroe al uso, sino que es una cosa un poco más extraña quizás, pero bueno, también es muy interesante, aunque yo creo que la vertiente política es la interesante en ese cómic más que la vertiente superheroica. Y por comentar alguna obra que ha tenido últimamente, pues ha finalizado Paper Girls, que es una obra que trata sobre viajes en el tiempo y también un poco la nostalgia ochentera. Y actualmente se encuentra realizando Saga, que bueno, Saga se encuentra como una especie de pausa en un hiato, y Saga ha sido una de las obras de los últimos años más premiadas en los premios Eisner y más valoradas por el público y la crítica. Luego también Vaughan, mucha gente le sonará porque fue guionista de bastantes capítulos durante varias temporadas de la serie Lost y yo creo que ahí es donde él ha intentado llevar su carrera, ¿no? A esa vertiente televisiva y cinematográfica, pero bueno, cuando termina Lost al final ha acabado volviendo a refugiarse en el mundo del cómic y la verdad es que yo particularmente creo que se lo debemos agradecer porque nos está dando obras que son muy interesantes. O sea, Brian K. Vaughan nunca te deja con una sensación fría. Realmente o lo amas o lo odias y yo creo que en general la gente le valora bastante. Luego, en la parte
En la parte gráfica tenemos a Marcos Martín, nacido en el 72 en Barcelona, pues que estudia también en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona y que empieza, como muchos autores españoles, pues ilustrando portadas y pin-ups pues, para las publicaciones de Marvel en la editorial Forum aquí en España. Pero cuando consigue, o sea, cuando termina la universidad, pues empieza a conseguir sus primeros trabajos profesionales, ¿no? En principio, pues números de relleno en DC Comics, va poco a poco haciéndose un nombre hasta que por fin consigue alguna miniserie completa y se mueve a Marvel, donde conoce precisamente a Brian K. Vaughan en una serie de Doctor Extraño. En 2013, como he comentado antes, decide fundar Panel Syndicate, esa editorial para, en teoría, publicar exclusivamente en digital, aunque ya hemos visto que luego ya se va a publicar en papel también, tanto aquí en España como en Estados Unidos. Y también la característica que tiene es que todas esas ediciones en digital pues van a estar en varios idiomas. En principio casi todas están en inglés, en castellano y en catalán. Entre sus obras destacadas yo podría decir que está Batgirl Año 1, Spider-Man, Daredevil y la que he comentado antes, Doctor Extraño, El Juramento, que esa es la que hace junto a Brian K. Vaughan. Después ya en Panel Syndicate pues tenemos eso de Private Eye y este Barrera, que es del que vamos a hablar hoy. Y de hecho actualmente acaba de estrenar una nueva serie también en Panel Syndicate que se llama Friday, en la que el guionista es Ed Brubaker y también le acompaña Musa Vicente como colorista. Y Musa Vicente precisamente pues es la tercera pata de este trío, que también nació en el 72 en Barcelona y que ella estudió Bellas Artes en la Glasgow School of Art. Es ilustradora y en un momento dado de su carrera, de hecho se mudó durante 2 años a Nueva York, cuando Marcos Martín hizo su periplo en Nueva York se fue con él y ahí es donde empezó a tomarse bastante en serio el dedicarse a la ilustración. Pero bueno, también tiene una faceta de colorista y ha trabajado sobre todo en ese círculo cercano de Marcos Martín y sus colaboradores, pues aportando un color que la verdad es que yo creo que en la obra que nos ocupa, otra cosa no, pero a mí me parece que está muy bien tratado y es bastante imaginativo. Musa Martín también es una de los miembros fundadores de Panel Syndicate. Como vemos aquí, todo queda en casa. Y como hemos comentado antes, pues eso, Private Eye, Barrera y la recién arrancada serie Friday, pues son quizás los últimos trabajos de Musa Vicente y por los que más está sonando en el mundillo, ¿no? Y de hecho, yo desde aquí quiero romper una lanza por los coloristas, porque habitualmente cuando se habla de cómic muchas veces se olvida su labor y creo que su labor a la hora de narrar es muy importante, ¿no? O sea, yo creo que sus aciertos pueden hacer que una obra sea mucho más interesante y sus fallos, que de vez en cuando también los tienen, pues pueden echar por tierra pues el trabajo de narración que a lo mejor han hecho tanto el guionista como el dibujante. Entonces yo creo que hay que ponerlos en valor y yo creo que siempre hay que nombrarlos y analizar un poco también cuál es su trabajo dentro de un cómic, porque me parece que es primordial y sobre todo hoy en día, que creo que el trabajo del colorista ha evolucionado lo suficiente como para alejarse de ese proceso industrial que había en los 80 y que ahora mismo ya sí que forma parte del trabajo creativo, ¿no? O sea, ya son equipos completos que realmente funcionan muy bien cuando están muy bien compenetrados y muy bien engrasados y creo que hay que ponerlo en valor simplemente. Y por mi parte, reseña biográfica, esto es lo que tenemos y yo creo que podemos, si no tenéis nada más que añadir o si queréis añadir algo, pues vosotros mismos. Es que es muy interesante lo que comentas porque al final siempre cuando nos vienen a la mente grandes títulos del cómic o grandes artistas, siempre al final acaban un poco disgregando y separando lo que ha sido una labor en conjunto, ¿no? Es decir, pues grandes nombres a lo mejor como Frank Miller, cuando tenías también a grandes entintadores que le acompañaban, incluso grandes coloristas. Y el ejemplo de esta obra junto a su anterior colaboración que es Private Eye, nos están demostrando que tú puedes resaltar la importancia de cada uno sin sacrificar, digamos, ese aspecto único y unitario, fusionando todos los estilos. Yo creo que aquí alcanzan un máximo muy interesante, ya sea a la hora de establecer un guión que potencie esa falta de comunicación, como los trazos necesarios para el dibujo y que representa cada mundo recreado, como el color como estado de ánimo o situación de peligro. Y además el formato que han decidido adoptar los tres, que es el del apaisado, permite una experiencia mucho más plena a la hora de meterte en el centro de la historia, con lo cual estoy muy de acuerdo contigo en la reflexión que mencionabas. Sí, a mí lo del formato apaisado también me gustó mucho cuando lo empecé a leer, que además ya lo leí en tablet directamente. Es una cosa que me sorprendió y además encaja bastante para
en cuanto hacen los montajes de algunas viñetas y de algunos momentos. Y con respecto al color, también estoy de acuerdo en que en este cómic, además en particular, eres capaz de diferenciar muchas cosas por simplemente el color que tienen las viñetas. Entonces creo que sí que es un trabajo importante. No, sí, a este respecto es que yo quería resaltar lo que tú has comentado precisamente, ¿no? El que el cómic va a arrancar en diferentes puntos, ¿no? Porque vas a tener una parte de la acción está en el sur de Texas, otra parte de la acción está en Sudamérica, y solamente con el color ya sabes en qué parte estás, ¿vale? Aparte también vas a ver los protagonistas, la forma de vestir, la forma de hablar. Hay un elemento claro en la obra que se va a utilizar como ese mecanismo de problema de comunicación, y es que los personajes hispanohablantes van a hablar en su idioma, no solamente en su idioma, sino que en muchas ocasiones en su dialecto. O sea, aquí estamos hablando de que los personajes, uno de los personajes protagonistas, que es sudamericano, pues va a hablar con el dialecto de su zona de origen. Y luego los personajes que están en el sur de Texas van a hablar en inglés. Y la obra está así. No se ha molestado nadie en traducirla, ni en hacer una nota a pie, ni nada por el estilo, porque precisamente yo creo que lo que se quiere reforzar es esos problemas de comunicación que hay, y que muchas veces son el origen de todos los problemas que podemos tener en el mundo, ¿no? O sea, cuando deberíamos ser una sociedad global, yo siempre he abogado un poco, ¿no? Porque creo que nos sería mucho mejor como mundo, como humanidad, si todos tuviéramos un idioma común, ¿no? Si en un momento dado hubiéramos elegido un idioma y hubiéramos dicho, bueno, pues a partir de ahora todos hablamos este. Al final tenemos muchísimos países, cada uno habla su idioma, y luego dentro de cada país tenemos regiones con dialectos o con idiomas propiamente dichos, y creo que muchas veces parte de los conflictos identitarios que se producen, ¿no? O sea, estos nacionalismos pues vienen de que realmente tú no hablas lo mismo que el de al lado, pero que si hablases lo mismo que el de al lado te darías cuenta de que el hecho de que tú hayas nacido aquí o 20 kilómetros más para allá es un hecho totalmente accidental, ¿no? Y esta obra va a girar sobre todos estos temas, ¿vale? Y puede que los oyentes estén pensando, bueno, pero esto realmente, ¿qué tiene que ver con ciencia ficción? Pero es que luego le va a dar el toque de ciencia ficción cuando es necesario para subírtelo a otro nivel, y que te des cuenta de lo ridículo que ha sido todo lo que has vivido de incomunicación entre los dos personajes que son de orígenes diferentes, cuando llegue el tercer elemento, el elemento de ciencia ficción. Pero bueno, yo si queréis os dejo que eso lo contéis un poco vosotros, porque a mí me parece que es uno de los puntos fuertes de la obra, y una cosa que ya digo, tanto en su publicación en Estados Unidos como en su publicación en España se ha respetado. O sea, la obra tiene parte en inglés, parte en castellano, y además con dialectos marcados. O sea, ni siquiera es un inglés sencillo ni es un castellano sencillo. Sí, pero yo además no entendería esta obra traducida. O sea, porque una vez, al principio te choca un poco ver páginas en un idioma, otras páginas en otra, pero una vez que ya le encuentras el sentido a la obra, dejaría de tenerlo si lo tradujera solamente un idioma. Porque básicamente el cómic va de los problemas que crea, o la barrera que te crea la falta de comunicación. Y la primera falta de comunicación es el idioma, que es lo que decías tú antes. El idioma es una de las cosas por las que te pueden crear una barrera, igual que puede ser el sexo, la raza. O sea, son grandes diferencias que te pueden marcar que desconozcas al otro, y como le desconoces le tengas miedo o le tengas odio. Incluso se aprovecha de un factor muy interesante, como es el cortar esa vía de salida que tiene el lector a la hora de enfrentarse a la obra, ¿no? Porque dices, vale, estás notando y es evidente que esos guiones, incluso siendo a lo mejor, yo qué sé, un lector que puede entender ambos idiomas y ya le cuesta entenderlo, se refugia en la interpretación visual de las viñetas, y es ahí donde hábilmente a la hora de construir esta obra te la están metiendo también doblada. Primero, porque lo que tú entiendes que puede ser universal al final no deja de ser una interpretación personal relacionada también con tu cultura, dando a entender que una misma situación o un hecho de una imagen fija puede ser interpretada de varias maneras, causando de nuevo malentendidos. Con lo cual, al final siempre estás dando vueltas a esa barrera que es la comunicación,
y cuando crees que has conseguido resolver ciertos misterios o estar, como diría yo, seguro sobre una versión de lo que está tratando, la siguiente página el cómic echa por tierra todo aquello que has construido. Y a mí lo que me gustaba, antes si queréis de que nos metamos con el resumen, es que lo que hace tan grande a esta obra es que vuelve a recuperar el concepto inicial de ciencia ficción, que es no solo construir un hipotético caso o situaciones de un posible mañana a partir de la realidad del hoy, sino de ser un reflejo crítico de la sociedad en el momento en que se concibe esa obra y se escribe. Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de Crónicas Marcianas, bueno, no habéis hablado aquí, pero los grandes foros de ciencia ficción, Crónicas Marcianas de Bradbury al final no dejaba ser una alegoría a esa capitalización de la América de los años 20 y 30. Aquí lo que estamos viendo es un reflejo brutal de la inmigración que se produce durante la era de Trump. Con lo cual, sí, tienes ese elemento de fábula, pero a la vez está acompañado de una metáfora que en muchos casos se desdibuja para ser un reflejo crudo de la realidad de ese momento y sobre todo de los países implicados. Sí,